Yo me defino como una mujer libre, amorosa y abundante. Luz Clemencia es esa mujer. Hoy yo, a través de mi vida y de mis aprendizajes, me defino así. Y eso de ser libre es sobre todo libre de miedos, temores al rechazo, a la desaprobación, al que dirán, donde puedo ser más auténtica, más yo misma, porque he superado muchas limitaciones familiares, culturales y sociales que a través de la vida, pues, digamos, van generando como esa necesidad de aprobación. Entonces, es muy importante conectar con los demás, con sus emociones, con sus necesidades, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Entonces, la libertad comienza cuando podemos nosotros ser auténticos, expresarnos como somos, pero en una mejora continua, claro está. Mejorando como seres humanos, desde lo que somos, desde lo que queremos, desde nuestro propio propósito de vida. Amorosa, soy una mujer amorosa, cariñosa, soy una mujer apasionada, apasionada por mi vida, por mi labor, por mi familia, mis amigos, por todas esas personas que he tenido la oportunidad de acompañar desde mi rol también laboral y profesional, porque me encanta la gente y pues en mi historia tengo toda esa vocación de servicio desde mis padres y desde mi crianza. Y soy una mujer abundante porque soy abundante de posibilidades para levantarme cada día y cada mañana con ese optimismo, con esa gratitud, con esa mentalidad de que hoy es un día maravilloso, pues por el solo hecho de amanecer vivo. Ya, por ejemplo, mis padres murieron y el gran aprendizaje es cuando perdemos nuestros seres queridos. Ellos ya cumplieron su misión en el tiempo que tuvieron, pero yo por mí y por ellos y por ese legado que ellos me dejaron, pues digo, es que la vida es maravillosa y este día yo voy a hacer que valga, cada respiración vale, cada contacto, cada idea, cada propuesta y también cada tristeza, cada cosa que no se da como nosotros queremos, nos permite ser muy abundantes porque justamente nos permite sacar ese aprendizaje, nos permite sacar esas nuevas opciones y maneras de ser en el mundo y de estar en el mundo, en las cuales incluso nos descubrimos cada día más. Entonces, esa es Luz Clemencia. Bueno, mi familia está conformada por un papá muy amoroso de profesión médico y desde que yo estaba muy pequeña, a mí me cuentan, pues me contaba mi madre que también pues ya igual que él partieron de este plano terrenal, que por ejemplo cuando mi papá se iba a laborar, si no se despedía de mí, yo lloraba durísimo y él se tenía que devolver a despedirse de mí, a prometerme que iba a volver, así que esa anécdota y eso es algo muy hermoso y eso perduró hasta el día que se murió y todavía después de 16 años de muerte. Entonces, ese papá amoroso, ese papá cariñoso, ese papá que me llevó de su mano y que me brindó ese amor de papá tan hermoso, fue muy importante en mi vida y me enseñó mucho el servicio. Él era el médico de familia que te mira a los ojos, que te escucha. Todo el barrio iba a la casa a consultar con él pues sí, trabajaba en el Seguro Social, ¿cierto? Siempre tenía su consultorio y todo eso, pero a la casa, en nuestra vivienda, él también tenía su consultorio y pues toda la vida vi venir la gente del barrio a la casa, la señora, doctor, tal cosa, y volvían y muchas veces él ni siquiera les tenía que recetar y la gente se aliviaba, pero era porque era ese médico cercano que le importaba el dolor humano y esa escucha del dolor del otro casi que le generaba a muchas personas aliviarse, porque es que eso es lo que necesitaban muchas personas, que les demostremos que ellas nos importan y que no les vamos a decir, no, pero ¿para qué se preocupa por eso? No, eso no es lo que ellos necesitan escuchar, ellos necesitan es que les validemos que si está sufriendo, bueno, pues habla de eso, porque la palabra sana.
Bueno, entonces, ¿cómo elegí mi profesión de psicóloga? Y pues como te comentaba, mi padre de profesión médico y mi madre de profesión enfermera me dieron mucho ejemplo del servicio, cómo servirle al otro enfermo, aburrido, triste, renegando y cómo poderle servir al otro en su dolor humano. Entonces yo crecí con una influencia muy grande en el tema de la salud física, mental e integral. Y desde pequeña tenía como dos profesiones que me gustaban, la psicología y la comunicación social. Y yo jugaba a sentarme en una mesita con espejo, pues el tocador de mi mamá, y hacerme como que era presentadora de televisión y que me presentaba las noticias y los temas. Entonces, ser docente, tengo mucha arraigo en la familia porque mi abuelo materno fue docente, fue político, entonces yo crecí con esa influencia también del tema de la docencia, me encanta y me apasiona el tema de la docencia, entonces ahí viene mi influencia y mi orientación en mi misión y propósito de vida, digamos, sí lo tengo muy claro y para mí es muy importante esa historia y me encanta compartirla. Joven, digamos, yo tuve a mi hijo, mi único hijo, se llama Santiago, y ese fue un reto porque era justo ya para entrar a la universidad y pues fue un reto porque era ser al mismo tiempo madre y al mismo tiempo estudiante universitaria y al mismo tiempo, pues digamos, aunque no tenía que laborar para poder pagar mis estudios, pues porque mis padres, digamos, eso me lo tenían súper garantizado. También me gustó laborar desde muy joven, sobre todo para ver qué era eso. Y como yo crecí viendo a mis padres laborando, entonces para mí era muy normal y muy natural laborar. Y fíjate que hice mi carrera de psicología durante esos 5 primeros años de mi hijo, entonces la psicología evolutiva y del desarrollo, que es cómo se forma la parte psicológica en el ser humano, cómo influencia la gestación, cómo se siente esa mamá durante la gestación, el parto y cómo acompaña a su hijo esos primeros años. A mí me gustaba mucho porque era ver la teoría y yo lo practicaba. Lo practicaba y lo tengo pues es algo muy bonito porque era poder como yo llevar toda esa teoría que estudiaba, obviamente leíamos muchísimo, o sea, la psicología es una carrera de mucha lectura, pero lo practicaba en mi propio rol. Obviamente en nuestra universidad siempre nos inculcaban que era muy importante hacer terapia psicológica como estudiantes, entonces también hice pues mis terapias psicológicas para vivirme en el rol de paciente, para poder después estar del lado del terapeuta. ¿Y sabes en qué laboré, Pablo? Y pues los que nos escuchan, en una funeraria. ¿Cómo les parece? Les voy a contar, aquí en Medellín, Colombia, pues donde yo nací y he vivido toda mi vida, resulta que las funerarias tenían algo que se llama pues servicio exequial, pues todas las funerarias del mundo la tienen, y resulta que había una opción de transportar, que yo tenía carro y yo hacía transporte exequial. Incluso nos vestíamos elegantísimas de falda, camisa, chaqueta, medias, tacones y muy maquilladas, muy peinadas, los hombres de corbata, de traje. Y resulta que en esa época fue toda la época de la violencia de Pablo Escobar en Medellín, pues que es una historia mundialmente conocida. Y pues toda la época de mi carrera en la universidad yo hacía ese transporte exequial en el carro. Como mi horario de la universidad era de 6 de la mañana a 12, yo siempre tenía todas las tardes libres y pues podía aceptar ir a un servicio exequial fácilmente. Y resulta que acompañé a muchos seres humanos que perdían en esa época de tanta violencia a sus familias y aprendí mucho del dolor humano, del duelo, de la vida, de valorar la vida. Entonces eso me apasionaba porque además de que obviamente tenía muy buenos ingresos, ese era un servicio
pues muy bien remunerado, pues me permitía como más calidad de vida de la que en sí ya me daban mis padres y para mi hijo, y yo lo podía recoger en la salida de la guardería y a veces lo llevaba en la sillita del carro atrás mientras iba por mi mamá al trabajo, por mi hermana a la universidad que estudiaba medicina, bueno, todo eso. Entonces, listo, eres para contarles que al mismo tiempo tuve todo ese rol. Entonces, yo no diría sacrificio, esa palabra no existe en mi mente, pero yo sí lo veo más es como una disciplina, porque cuando yo tengo metas claras y yo me la gozo y me apasiona mi rol como madre, como estudiante, como pareja, como hija, como una persona que está en el mundo laboral, pues yo he desempeñado todos esos roles simultáneos y pues yo creo que es mi pasión y mi disfrute como de todo eso lo que me ha permitido en verdad pues el éxito, pero el éxito es de esa autorrealización como mujer en todos los ámbitos de mi vida. Yo he crecido mucho, yo he aprendido mucho y me he esculpido a mí misma a través de mi vida, porque yo en mis primeras etapas era mucho más como desde la parte científica, sí, me gusta mucho estudiar, comprender, analizar, investigar, racionalizar, ¿sí? Porque tengo toda esa influencia, o sea, yo, pues, digamos, eso viene desde mi niñez, todos sabemos que pues, nosotros somos productos de toda una historia, entonces pues yo crecí en medio de un nivel profesional alto en mi familia, entonces para mí la academia era muy importante y pues y es solamente que para hablar de las habilidades blandas las he desarrollado muchísimo, pero muchísimo a través de la vida. O sea, el nivel de desarrollo que yo tengo hoy jamás, nunca es el que yo tenía hace 5, 10, 20 o 30 años. Jamás, no. O sea, hoy tengo un nivel de desarrollo emocional y espiritual mucho más elevado que obviamente el de esa época. Porque somos seres con mucha plasticidad cerebral, donde podemos todos los días aprender y eso yo pues lo aplico porque yo, por ejemplo, mi primera maestría, que es en neuropsicología, que es en neurociencias, que es en el cerebro, yo la hice a los 6 meses de terminar mi profesión, empecé mi maestría. Y empecé como docente universitaria. Como me gustaba la docencia, empezando la maestría, resultó como, bueno, me propusieron, Luz Clemencia, nosotros vemos que a ti como que te gusta mucho enseñar, quieres dar clases en el pregrado de psicología. Yo apenas me había graduado hacía 6 meses, pero ya estaba en nivel de maestría. Y da psicología del desarrollo, lo que les conté ahora, cómo aprende el niño el lenguaje, su desarrollo social, cognitivo, comportamental. Y esa fue la primera materia que yo di como docente en la universidad. Y cuando uno es docente, uno se expone totalmente a la crítica. O sea, tú sales como docente y te miran de pies a cabeza, está cómo se mueve, cómo habla, se preparó, no se preparó, sabe, no sabe. O sea, uno se pone pues como al desnudo, se expone totalmente al otro cuando uno es docente, conferencista, cuando uno está en un público. Por eso se dice que hablar en público, pues para muchas personas es algo que les da mucho temor. Y una competencia blanda muy importante es hablar en público. Es comunicar, es transmitir. Y yo aprendí con la docencia que nadie me iba a poner atención si yo no conectaba primero con el corazón. Aunque supiera mucho y tuviera toda la academia y todo muy bien montado desde lo teórico, a mí los alumnos no me iban a poner atención ni se iban a interesar en mi tema ni en mi clase si yo no hacía la conexión emocional primero. Ese es uno de los aprendizajes más grandes, hablando de competencias, digamos, blandas. Y es esa empatía, esa inteligencia emocional, ese conectar con el otro, ese poder reírnos, divertirnos. Entonces el tiempo pasa y pasó la hora y media de la clase, a veces 2, wow. Y pues uno sostener la atención de todo un grupo y de estudiantes de 18, 19, 20 años. Y pues nunca he dejado la docencia porque ya les conté que tengo mucha influencia y mucha pasión y me encanta. Entonces eso como para contar un poquito que pues ese descubrimiento me llevó a decir no. O sea, aquí lo académico y los datos y la ciencia, muy importante. Y lo mismo cuando entramos a una empresa, pues uno puede tener ese argumento,
de ese piso técnico, es muy importante, y qué indicadores y que la parte legal y eso cómo impacta en la alta gerencia poder tener pues todo ese discurso, pues porque si es solamente emocional, el gerente dice, pero yo cuándo voy a ver que eso sí sirvió, el impacto, los resultados, cómo voy a ver que esta inversión. Entonces sí, tenemos que tener mucho argumento, pero eso por sí solo no te da el éxito, jamás, jamás. Es más, te puedes ver arrogante, prepotente, y eso va a hacer que nadie te quiera escuchar. Ay, qué pereza, ya llegó aquella tan creída, tan arrogante, tan prepotente. No, pues se cree lo máximo. Eso te bloquea totalmente. Entonces, un gran aprendizaje es ese. No es con arrogancia, no es con prepotencia que le vamos a impactar al otro, ni que vamos a tener esa escucha generosa del otro, y menos vamos a lograr una negociación, ganar, donde él gana, tú ganas y todos ganamos. No, nunca lo vamos a lograr. Entonces, si no entrenamos desde la educación de nuestros hijos, desde todas sus etapas, desde pequeño, en la adolescencia, en el colegio, los modelos educativos no enseñan inteligencia emocional. Daniel Goleman es un psicólogo norteamericano famosísimo por el tema de, pues, y su libro La inteligencia emocional. Hay demasiados estudios en el mundo y él es uno de los principales representantes, igual que Howard Gardner, autor de Las inteligencias múltiples, donde tenemos que desarrollar inteligencia emocional e inteligencias múltiples y educar en los modelos educativos del colegio y de la universidad, incluir todo esto, porque pues por lo que decíamos, o sea, te contratan por lo técnico y te despiden por el tema del ser, por las competencias blandas, pero ya en los procesos de selección hace mucho tiempo sí se miden, sí se evalúan las competencias blandas, y no solo en los procesos de selección nos importan las competencias técnicas. De hecho, un proceso de selección exitoso debe ir alineado con el perfil del cargo y con la cultura y los valores organizacionales, y eso está atravesado totalmente por las competencias blandas. Es más, lo que diferencia a los 10 que tengo allá sentados en este proceso de selección, todos tienen el título: profesional en seguridad y salud en el trabajo, ingeniero, psicóloga, médico, enfermera, un ejemplo. Todos tenemos el título técnico, profesional, de especialización, maestría, doctorado, PhD, lo que haya tenido que cumplir esos candidatos de esa vacante. ¿Y qué traemos por igual? Casi que el título, porque sine qua non es pues fundamental para estar ahí. Pero ¿qué te va a diferenciar entre esos 10 o 20 o 300 aspirantes? Son tus habilidades blandas. Hablando en una entrevista, pues en una entrevista y en unas pruebas psicotécnicas, en una entrevista grupal, en un assessment center, un centro de valoración, en ejercicios donde tú, entonces te dicen, sal a exponer. Si tú no sabes hablar en público, no sabes conectar, no tienes inteligencia emocional, no le das participación a la gente, no validas sus preguntas, los haces sentir ridículos por lo que preguntaron, pues ahí no tienes forma de ganarle a otro que sí tenga esas habilidades. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Hablando de la evaluación del riesgo psicosocial, pues que es como mi tema central a nivel de la psicología ocupacional, psicología del trabajo, una vez fui a una empresa multinacional, o sea, está en muchos países, aquí en la sede en Medellín. Y cuando yo llegué, pues para ingresar era todo el protocolo, que había que mirar un video allá de cómo se camina por toda la planta,
de que como había que cogerse el pelo, que para que no se le enredara en tal parte, sí, todas las medidas de seguridad, leer todo el reglamento y firmar para poder ingresar. Pues yo me senté a ver ese video, pues, ¿cierto? Y listo, entonces el video, y un señor allá hablando y contando pues las cosas. Bueno, cuando yo llegué al salón de, ¿cierto? Como digamos donde iba a entregar las encuestas para hacer la evaluación de riesgo psicosocial, estaban ahí sentados pues de todo, operarios, líderes, pues porque integramos de diferentes cargos, porque es en la base de datos y en el Excel donde se agrupan los cargos y eso, pero ahí sentados en físico podemos estar pues de diferentes cargos y eso. Cuando antes de entregar la encuesta estaba haciendo la sensibilización, contando qué eran los factores psicosociales, que el liderazgo, que el control sobre el trabajo, el perfil del cargo, las demandas del trabajo cognitivas, emocionales, físicas, de tiempo y las recompensas del trabajo. Bueno, yo explicando todo eso, cuando de pronto veo un señor y se me pareció mucho al que yo vi el video y yo, ay, usted es el del video. Ay, sí, yo estuve viendo el video, pero tú eres ¿de qué cargo? Pues porque yo en ese listado veía era puros como operarios, en el que yo tenía, tú estás en qué planta, eres operario. Entonces él me miró y se rió y me dijo, Luz Clemencia, yo soy el presidente de la compañía. ¡Oh! ¡Dios mío! Y yo, era el presidente de la compañía, incluso no era colombiano, era de otro país, creo que sí, mexicano, y era el presidente de la compañía en la sede de Colombia. Y yo, ¿qué? Dios mío, y yo le dije, ay, no, yo vi o sea, yo no sabía qué decir, yo no sabía qué hacer, y yo, Dios mío, o sea, además de que yo decía, usted es todo un ejemplo, o sea, usted para mí es el líder que necesitamos, con razón esta compañía es como es, porque usted hace el video, usted da ejemplo, usted nos capacita a todos desde la entrada, y nos enseña la seguridad y salud en el trabajo, el gerente de la compañía. Dios mío, o sea, que esto no lo había visto. O sea, eso sí es un compromiso de la alta gerencia que ni más allá de todo lo que leemos en todos los libros. Y pues fue genial y todos nos reímos y él se sienta es con los operarios y él se sentó a hacer la encuesta igual que todos. O sea, ese es el líder que da ejemplo, que inspira con el ejemplo. Bueno, es genial. Para mí fue muy, muy importante esa experiencia. ¿Tienes alguna frase que nos quieras compartir y el por qué la elegiste? Una de Gandhi que hace mucho tiempo me quedó y trascendió como todo mi ser es, si tú estás en paz contigo mismo, entonces hay al menos un lugar pacífico en el mundo. Nosotros queremos que los demás cambien, sean como nosotros queremos, y ese es un gran aprendizaje. Si acaso podemos con nosotros mismos ahora para poder cambiar al otro, pero el cambio en el mundo comienza por ti. El trabajo más grande que vinimos a hacer en esta vida es con nosotros mismos. Y el solo hecho de yo sentir que mi vida vale la pena, y esa frase no me gusta, no es que valga la pena, que mi vida tiene valor, propósito, sentido para mí, que yo me levanto cada mañana con esa ilusión de que tengo un día más para ir por mis sueños, para vivir y todo eso que la vida tiene en abundancia para mí y poderlo disfrutar. Y hay otra frase que es, delante de mí me juro vivir. Porque precisamente cuando yo les conté que mis padres pues se murieron, quiero contarles que fue de infarto, los dos. Mi mamá se había jubilado hacía 6 años como enfermera y estaba en Europa y se murió en Egipto. Después de llevar 21 días paseando por allá, estaba por allá en el monte Sinaí, les dijo a los de la excursión, yo voy a llegar primero que ustedes allá arriba, y se acostó a dormir y le dio un infarto y se murió. Y pues recibir esa noticia y esperarla a ella 9 días, día y noche, o sea, es un impacto emocional muy grande, donde uno
pues digamos, yo sí recuerdo ese tiempo como Dios mío. Entonces esa frase delante de mí me juro vivir, yo tengo que vivir por mí, por ella. Y hay una canción de Andrea Bocelli, Vivo por ella. Entonces yo la oía y la oía y la oía esperando a mi mamá, ¿sí? Y es eso, es toca tu propia música, o sea, hoy que estás vivo. Bueno, entonces eso, y mi papá se murió 6 años después de ella, también de un infarto, por eso tenemos que controlar mucho el estrés, el alto nivel de estrés, ¿sí? Cuidarnos, porque es que mucho estrés, se te sube la presión, te da un infarto y ya, te mueres. Entonces yo le digo a mis hermanas, no, nosotras tenemos que vivir hasta viejitas. Entonces fomento mucho, esa frase yo se las digo mucho a mi familia y a mi nana, que es la primera empleada de mis padres, que aún sigue viva y está con nosotros y tiene 84 años, porque ella los enterró a ellos, a mis tíos, a un mundo de gente, y ella sigue ahí con nosotros. Entonces yo digo, no. Y yo siempre estoy diciendo, y vamos a seguir juntos muchos años y hasta viejitas, y vamos a conocer los nietos, los bisnietos. Entonces yo hablo mucho de eso y de querernos y de acompañarnos hasta viejitos, porque como vivimos esa experiencia pues tan difícil en la familia de perder a esos papás muy recién jubilados, entonces listo, gratitud con Dios infinita, pues porque los tuvimos ahí acompañándonos, gestionando, sosteniéndonos, dándonos ese ejemplo de vida, pero también se nos fueron muy rápido. Entonces yo entendí que yo fui mamá joven porque les iba a dar la alegría de ser abuelos jóvenes y gozaron ese hijo y nieto como nunca, porque nosotros somos 3 hijas mujeres, entonces este niño, mi hijo, llega y le pongo el nombre del abuelo, se llama como el abuelo Santiago, y ellos gozan con ese Santiago y todos gozamos con ese bebé que viene a darnos toda esa alegría y todo eso que nos trae tan hermoso los bebés y los niños a nuestras familias. Entonces, el mensaje que yo le doy a todos esos jóvenes, mujeres, hombres, es que la palabra emprendimiento nos debe llevar a abrir muchas posibilidades. Es decirles, no se desanimen, saquen su creatividad, crean en ustedes, en sus sueños, vayan por ellos, porque la pasión, si conecta, te encuentra tu propósito de vida, encuentran que eres bueno, tú eres único y especial, y todas tus habilidades, no hay otro ser humano en el mundo que las tenga. Todas juntas, cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles, tenemos esas inteligencias múltiples, esos dones, esos talentos, esas pasiones, cultívalo, pero con disciplina. Ningún deportista, ni cantante, ni youtuber que tú sigues, que es muy exitoso, pues digamos, lo es, aunque hay casos, pues, Freddie Mercury, pues, donde uno ve que se van a los excesos de drogas y alcohol y pues, en sobredosis o así se mueren, o pues, o por VIH, o por una cosa y la otra, pero lo que les quiero decir es, las personas exitosas, por ejemplo, a mí me encanta poner a Walt Disney, a Shakira, que los echan del colegio que porque no saben cantar, los echan de la empresa que porque no saben pintar. Miren, las personas exitosas, multimillonarias y en todas las áreas artísticas, de empresas, de profesiones, científicas, religiosas, de todos los ámbitos, tienen unas historias para que ustedes se inspiren en ellas. Busque cuáles son los comportamientos que llevan a una persona al éxito, ¿sí? Sus hábitos, es la disciplina diaria, los hábitos, descubrir tu pasión, ir por ella. Y eso sí, ródeate de gente exitosa, porque si te vas a ir con los amigos que no les gusta estudiar, trabajar, no tienen disciplina, solo es droga, alcohol, rock and roll y sexo, indiscriminados, sin medir las consecuencias de sus actos, pues eso es lo que tú vas a hacer con tu vida. Y sabes, la vida es una oportunidad que tú tienes para descubrir quién eres tú en tu mundo, en tu vida. Tú no eres el actor, tú eres el director de tu propia vida. Tú eres el que dice qué escena, cuándo empieza, cuándo se corta, cómo va y con qué otra escena se va a enlazar.
Entonces tú eres el director de tu vida, ponte en control. Eso sí, busca ayuda y orientación de coach, de profesionales, de instituciones, busca recursos en el gobierno, en las universidades hay becas. Muchas universidades tienen becas y universidades, por ejemplo, aquí en Colombia, las, digamos, universidades pues también privadas, aquí hay programas para encontrar los talentos y subsidian las carreras universitarias de las personas por su talento, no porque tengan recursos económicos para pagarlo, sino todo lo contrario, para subsidiarlos. Es decir, el que no quiera aprender, el que no quiera estudiar y el que no quiera en mucha parte encontrar una labor en la que sea feliz y en la que le aporte a la humanidad, pues no es solo porque no tengo oportunidades, sino porque tampoco las busca, está sentado quejándose, diciendo, es que este gobierno, es que esta pandemia, es que los papás que a mí me tocaron, no, ponte en control de tu vida y cambia eso. Y otro mensaje es que nosotros encontramos muchas excusas para ponernos de víctimas y nos volvemos adictos al sufrimiento y al victimismo. Entonces, sí, ¿por qué tantas empresas en medio de pandemia sí pudieron ser resilientes? Sí pudieron darle continuidad al negocio, sí pudieron incluso contratar más gente y ampliar y expandirse, y otras no, tenían recursos diferentes. Lo mismo lo llevamos a las personas. Unas porque, pensemos una familia, y tienen recursos financieros, intelectuales, de todo tipo, y tienen 3 hijos, y digamos, 2 salen adelante súper bien y el otro se va por las drogas, sexo, rock and roll, sin medir las consecuencias. Y tenían los mismos recursos. ¿Cuál es la diferencia? Lo que está fuera de ellos, los recursos, o lo que está dentro de ellos, su elección. Pues la felicidad y la vida es una decisión tuya, y un compromiso, y una disciplina, y una etiqueta que tú te pones. Voy por mí, voy por mis sueños. Ese es el mensaje que yo les doy.